Bien, necesitamos cubrir el análisis de secciones de múltiples celdas, porque se presenta muchísimo al momento de rehabilitar, sobre todo al momento de rehabilitar secciones existentes. Como explicaba la vez pasada, el caso más común es en el que tengamos una sección de acero existente en un edificio o en alguna estructura, un puente. Un puente puede ser un caso típico realmente, una sección que forma parte de las vigas, el sistema de superestructura de un puente. Y de repente el puente se quiere ampliar, se hace un canto libre de un lado para extender quizás el ancho vial. Entonces ya la sección esta comienza a experimentar torsión debido al canto libre que tiene ahora arriba, ¿no? Quizás originalmente estaba diseñada para solamente flexión y cortante, entonces estas secciones para flexión y cortante funcionan muy bien. Sin embargo, para la torsión ya hemos visto que por ser una sección de paredes abiertas, delgada de paredes abiertas, no tiene tanta rigidez, tanta resistencia a la torsión. Entonces, en esos casos, si ahora esta sección necesita ser reforzada para atender un momento de torsión, lo más práctico sería cerrar la sección, cerrarla con placas. Podemos traer una placa con su bisel, por supuesto, una placa biselada. Se bisela para que la soldadura sea de penetración completa y todo el espesor de la placa quede conectado al white flange. Es la razón del bisel. Buscar tener una geometría que permita que el electrodo de la máquina de soldar pueda insertar el material de conexión en la zona, de manera que se produzca un circuito cerrado para los esfuerzos cortantes. Entonces ya aquí sí, los esfuerzos cortantes encuentran un camino cerrado en todo el perímetro de la sección, y lo que hemos hecho es transformar el white flange a una sección tubular. Sin embargo, es una sección tubular que además tiene un alma central, que sería el flujo de los esfuerzos cortantes. Y ahora lo que tenemos es una sección que tiene dos celdas, una primera y una segunda celda. Entonces, este análisis es importante de desarrollarlo porque se presenta con relativa frecuencia. De igual manera, otra situación bastante común es la que se presenta, por ejemplo, en Panamá. Ustedes saben que no existe industria siderúrgica, nosotros no somos productores de acero, todo el acero que se utiliza viene de otros países. Entonces, uno agarra el catálogo de la ISC, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de secciones white flange, tubos, ángulos, channels, etc. Sin embargo, cuando ve la disponibilidad de lo que hay en el mercado local, se encuentra con que hay solamente una fracción de esa cantidad de secciones en las que están disponibles en el mercado. Y hay que importar, o de repente hay que rediseñar algunas secciones porque no existe en el mercado en ese momento. Entonces, quizás en ocasiones, y eso se presenta con bastante frecuencia, necesitamos utilizar una sección de un tamaño, pero cuando se va a hacer la compra, nos encontramos con que el proveedor dice: mira, no tengo ahora mismo de ese tamaño de sección, tengo de esta otra, te puedo ofrecer dos de esas. Y uno lo primero que pregunta: bueno, el pedido de la que yo necesito para mi diseño, ¿cuándo viene? Y el proveedor le dice: bueno, viene en 2 meses o en 3 meses. Y la obra está ahí esperando. Entonces, hay que resolver con lo que hay, y muchas veces es necesario, entonces, ya exagerar aquí un poco el dibujo. En muchas ocasiones nos vemos en la necesidad de, si yo tengo que trabajar con un tubo, pero no hay el tubo que dispongo, hay uno más pequeño,
quizás lo que puedo hacer para resolver el problema es conectarlo con otro, ¿no? Con otro de los que sí hay, ¿no? Eso es conecto. También se busca la manera de que esto sea una conexión apropiada. Y aquí tenemos entonces un sistema de múltiples celdas sometido a la torsión. Entonces, en la analogía de la membrana, bueno, esto ya, si se conecta bien y todo, se va a comportar, bueno, ponerlo como si fuera una sola pieza de múltiples celdas. Y ahora vamos a analizar su comportamiento. Entonces, si lo vemos en sección o en elevación, recordando la analogía de la membrana de Prandtl, podemos tener aquí nuestra sección sometida a la presión de aire por debajo, recordemos nuestra presión P uniforme. Aquí tendría que trasladar aquí los espesores para poder hacer la geometría de la membrana aquí, cómo sería. A pesar que tengo un espesor T1, considerar que son diferentes, T2 o T3, para hacerlo de manera general. También vamos a tener espesor en las otras paredes, vamos a decir que aquí hay T4, digamos que todas son de distintos espesores, para hacerlo bien general, 5, 6 y 7. Recordemos que en las secciones tubulares de paredes delgadas, lo que va a ocurrir es que al momento de yo colocar mi membrana aquí y aplicarle presión, como yo no tengo material aquí adentro, la membrana allí no va a formarse de manera parabólica, sino que va a tener una parte recta, horizontal, en el centro. Y describiría este tipo de comportamiento. Si yo tuviera material acá adentro, si la sección no fuera tubular, sino sólida, la parábola sería entonces completamente, se describiría completamente la parábola. Como yo no tengo material en la parte central, la membrana lo que hace es formar superficies horizontales en cada una de estas celdas. Vamos a llamar a esta celda 1 o placa 1. Placa porque la membrana en realidad tiene una forma de placa horizontal en gran parte de la extensión. Y vamos a llamarle a estas alturas de membrana altura 1 y altura 2. Altura 1 y altura 2. Estas pendientes, por supuesto, quedarían definidas aquí como la altura 1 entre el espesor 1, H1 sobre T1. Esta pendiente queda definida como altura 2 entre el espesor 3, entre T3. Aquí tengo una diferencia de altura, entonces esta pendiente va a ser la diferencia entre H1 y H2 entre T. Sería H1 más H2 sobre T2. Importante también en nuestra ecuación de equilibrio destacar que la tensión alrededor de toda la tensión alrededor de toda la membrana es uniforme. De manera que aquí por todos lados nosotros vamos a tener una tensión T, que va a equilibrar la presión de aire vertical cuando se arriba. Ahora esto tiene una componente, por supuesto que
en la ecuación de equilibrio entonces aparece H entre T como la pendiente de la tensión de la membrana. Entonces vamos a revisar el texto y vamos a ir explicando entonces esquemáticamente la analogía de la membrana en una sección de múltiples celdas o de múltiples placas. Aquí para los propósitos, cuando nos refiramos a celdas, vamos a utilizar indistintamente el término celda o placa en el texto y también en la explicación. Entonces vamos a revisar el texto, vamos a ir explicando sobre la marcha, sobre cómo es el tratamiento de torsión en secciones de múltiples celdas. En estas secciones, cada placa o celda, cada placa, se le dará una altura desconocida, H1, H2, H3, Hn, dependiendo del número de celdas que tenga la sección. Aquí vamos a tener n celdas. En este caso tendríamos dos, pueden haber ocasiones donde yo puedo tener más de dos. Para las paredes exteriores, las pendientes de la membrana sería la altura de la membrana entre su espesor. Eso en las paredes exteriores. Por otro lado, para las paredes interiores necesitamos obtener la diferencia de las alturas de la membrana. Ese sería este delta H que aparece aquí, de delta altura. Porque la pendiente en las paredes interiores debe obtenerse por diferencia de las alturas de la membrana. Yo tengo una altura de membrana aquí, en esta celda, diferente de la que ocurre en la celda 2. Entonces aquí la pendiente en las paredes interiores va a ser la diferencia de la altura de la membrana de una celda con respecto a la otra, una celda menos la celda contigua entre el espesor de la pared interior. Eso nos daría la pendiente ahí. Por supuesto, ese delta H que acabo de marcar aquí es la diferencia de la altura de las dos placas adyacentes, o las dos celdas adyacentes. La ecuación de equilibrio es esta misma, solo que ahora ampliada vamos a representarla nuevamente, pero ahora para el caso de múltiples celdas, como la misma expresión, la vamos a reescribir para generalizarla un poco, como P por el área de la enésima placa, el área encerrada, la enésima placa. Igual, esa tensión es uniforme, la tensión de la membrana, recuerda que es uniforme por todos lados, así que esta T mayúscula sale del integral. Dentro del integral quedaría, vamos a generalizar la altura de la membrana como para la pendiente vamos a generalizarla como delta H entre T por ds. Es la misma expresión. Entonces, esta ecuación hay que aplicarla en cada celda. Aplicar en cada celda. Por lo tanto, yo voy a tener n ecuaciones de equilibrio, una para cada una de las celdas. Y las incógnitas de estas ecuaciones, o de este sistema de ecuaciones que se va a formar, serían las alturas de la membrana, H1, H2, etc. ¿Qué son estos parámetros? Esta área sería el área encerrada de cada una de las placas. El área formada en cada una de las placas es el área de la enésima placa, o de cada una de las placas. La integral, esta integral cerrada se extiende alrededor de todo el perímetro. Alrededor de todo el perímetro. Delta H es la diferencia de altura de la membrana, la altura de la placa en cuestión menos la altura de la placa vecina. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se plantea esto. Como les decía, si yo tengo n placas, se van a producir n ecuaciones de equilibrio y las incógnitas
serían las alturas de la membrana H1, H2 hasta la enésima, dependiendo de la cantidad de celdas que tenga mi sección. Entonces, una vez encontradas las alturas de la membrana, el siguiente paso es, por medio de las pendientes, calcular esfuerzos. Recordemos entonces que los esfuerzos, aquí tenemos la foto, lo podemos calcular entonces con esta relación, una vez obtenidas las alturas de la membrana, recordando también que P entre T es, en la analogía de la membrana, 2 veces G por Z1. Yo tengo que reemplazar ese valor aquí. Y recuerden que aquí yo tengo P entre T, ¿no? Observemos en la ecuación de equilibrio. Yo tengo P entre T aquí. Y tengo que reemplazarlo luego por 2 veces G por Z1 en el análisis que estoy haciendo. Entonces, ya calculado los esfuerzos, a partir de las alturas conocidas, podemos determinar el volumen por medio del, podemos determinar el torque por medio del volumen. Aquí tenemos la misma ecuación anterior donde el torque lo obteníamos como 2 veces el volumen. El volumen que se formaba debajo de la membrana. Ahora, si regresamos unas cuantas diapositivas, unas cuantas páginas atrás de nuestro curso, vamos a encontrar la fórmula general del torque, que está por aquí, en algún lado. Ahí. 2 veces el volumen que se forma en la membrana. Entonces, acá observen el 2 es mismo. Aquí está una integral continua, porque ahí ya estábamos viendo una función phi que era uniforme, era la misma para toda la sección. Aquí la integral se va a cambiar, es una integral de área, se va a cambiar por una sumatoria discreta, porque ahora yo voy a tener n placas. Y el volumen entonces sería el volumen que se forma en cada una de las placas por la altura de la membrana. Vamos a regresar. El torque, por lo tanto, lo podemos determinar, voy a colocar esa ecuación por aquí, como 2 veces el volumen que se forma debajo de cada una de las placas. Voy a cambiar un poquito la fórmula. Voy a poner que esto va de 1 hasta la enésima del área de cada una de las placas por su altura de placa correspondiente. Esa notación quizá ustedes están más familiarizados con ella que hay. Pero es la misma ecuación. Es la misma ecuación. Aquí tendríamos el área de cada una de las placas. El volumen sería área por altura. Estamos despreciando un poquito las variaciones que hay aquí, como son de expresiones del cabo. Estamos considerando que esto se extendería hasta acá completamente, que estamos despreciando un poco una pérdida de exactitud geométrica que hay ahí, pero eso es irrelevante. Área por altura nos produciría entonces el volumen. La fórmula de la analogía dice que 2 veces el volumen debajo de la membrana es el torque. Y ya esto es todo lo que necesitamos. Esta es la formulación que requerimos para aplicar esta ecuación en cada una de las celdas. Tenemos que seguir un circuito cerrado para esta integral, que tenemos que hacer el cálculo en cada uno de los lados, ¿sí? Y plantear la ecuación siguiendo una trayectoria cerrada desde un punto hasta el mismo punto, y se van a producir un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, tantas ecuaciones como celdas tengamos, donde las incógnitas serían la altura de la membrana. Eso es todo lo que es la teoría. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica el análisis de la analogía de la membrana a una sección tubular de múltiples celdas. Vamos a ver este caso. Un ejemplo de aplicación. Yo tengo una sección tubular de 2 celdas. Esto puede ser, como les explicaba al principio, podría ser un wire flange, que originalmente tenía esta forma, y que ahora
sirve para ayudar. Ahí está. Esto podría ser un flange, ¿no? Que originalmente era una sección estándar, pero que necesitamos ahora reforzar para atender un torque que la sección para la cual la sección estaba diseñada. Yo podía insertar placas soldadas y cierro la sección, se formaría entonces una sección tubular de dos placas. Entonces, una vez conectada ya la sección se vuelve una sección íntegra y la podemos analizar como múltiples celdas. Voy a quitar un rayado para no distraer, decir eso que voy a hacer. No me interesa. Yo puedo despreciar a la hora de hacer mis cálculos, estos espesores, a la hora de calcular áreas. Observe que aquí las dimensiones las estamos colocando a la línea central. En este caso, más bien aquí a la línea central. Como los espesores son muy delgados en comparación con los anchos, y yo podría tomar como referencia la línea central, incluso yo hubiera podido colocar aquí a la línea central, eso no va a interferir mucho en los cálculos porque son espesores tan delgados. Y para facilitar un poco la geometría, muchas veces colocamos o indistintamente las distancias a los extremos o a la línea central del punto de intersección. Eso realmente es irrelevante. Entonces, se lo digo porque en algunos casos ustedes van a ver de repente en algunos textos algunas dimensiones que se las plantean de esta manera. Se dice, no hay de aquí y aquí a la línea central. A la línea central de los espesores. Realmente es irrelevante. Porque son espesores tan delgados que esa diferencia que hay en un cálculo y otro realmente es despreciable. Le va a variar de repente en los decimales de los cálculos, y eso para nuestros propósitos es irrelevante. De igual manera, yo voy a tomar estas longitudes aquí a la línea central y yo puedo decir que aquí se ha tomado a los extremos, pero realmente yo también lo podría tomar al punto medio de los espesores y eso es irrelevante. Bien. Ok, dicho todo eso, tenemos una sección que tiene dos celdas. Vamos a llamarle uno a la celda de la izquierda, uno a la de la derecha. Y cada una de las celdas es cuadradita, de dimensiones A por A. De dimensiones A por A. Entonces aquí en esta ecuación ya yo puedo observar que ambas celdas tienen un área igual, en este caso, A1 y A2 son iguales a cuadrado, que sería el área encerrada en cada una de las celdas. Ese sería el parámetro que va aquí. Va a ser igual a cuadrado para ambas ecuaciones. Yo voy a necesitar plantear, voy a hacerlo aquí, las ecuaciones tanto para la celda 1 como para la celda 2. Celda o placa, como le queramos llamar. Y vamos a plantear esta misma ecuación. P y T son constantes, y que después yo lo voy a reemplazar por 2PSG por Z1. Entonces, en ambas ecuaciones yo tendría P entre T. Voy a pasar la T para la izquierda. Yo tendría P entre T, que va a ser una constante en ambas ecuaciones. Y el área de cada una de las celdas ya vi que es A cuadrado. Entonces ya tengo el término de la izquierda en ambas celdas. Sencillo, así de sencillo. Entonces, vamos a calcular este término de aquí, que va a ser nuestro miembro de la derecha. Aquí. Eso lo vamos a calcular aquí. ¿De acuerdo? Observemos cómo está constituida nuestra sección. Yo tengo espesores diferentes en algunas paredes. Aquí esta pared de la izquierda tiene un espesor 2T, la del centro T, la de la derecha T tiene
La superior e inferior tienen espesores P y PA, ¿no? Según la geometría del problema, la dimensión A son 6 pulgadas y el espesor T es media pulgada, solo que esta placa sería entonces, esta pared sería de 1 pulgada, esta de media, esta de 1/4. De media la de abajo y de media pulgada también la de arriba. El material es acero, ya que el módulo de colgante es 12 millones de PSI. Eso aparece por aquí, ¿no? El módulo de colgante, la rigidez del material es importantísima. Y vamos a leer el enunciado, que no lo hemos ni siquiera leído. La sección está hecha de un material con un esfuerzo cortante máximo permisible de 5000 PSI. Quiere decir que en este problema el esfuerzo permisible es 5000 PSI. Y recordemos que en ningún lado entonces los esfuerzos deben exceder de ese máximo. El problema pide dos cosas. Calcular cuál es el torque máximo que se puede aplicar en la sección. Por supuesto, para no exceder esos esfuerzos permisibles. Entonces, una de las preguntas es, el problema pregunta dos cosas. Número uno, el torque tal que los esfuerzos no excedan 5000 PSI. Y número dos, pregunta el problema, ¿qué ángulo de torsión por unidad de longitud Z1 se produce al aplicar dicho torque? Es decir, si yo no aplicara el torque del paso anterior, ¿cuánto rotaría la sección? Para este torque, si aplico este torque, ¿cuál sería el ángulo por unidad de longitud que se produciría? Esas son nuestras dos hipótesis. Entonces vamos bueno, ahí dice desprecia la concentración de esfuerzo en las esquinas. Ya vimos que la concentración de esfuerzo en las esquinas no la vamos a considerar. Así que vamos a hacer un análisis como si las esquinas fueran redondeadas adecuadamente y no hubiera concentración de esfuerzo aquí. Entonces, el primer paso es plantear las ecuaciones de equilibrio. Esta ecuación plantearla en cada una de las celdas. Ya tengo el miembro de la izquierda, voy a calcular el miembro de la derecha siguiendo una trayectoria. Vamos a hacer el planteamiento para la celda de la izquierda y luego para la celda de la derecha siguiendo un circuito cerrado. Esta integral me dice que debo recorrer la sección alrededor de su perímetro. Eso es lo que significa la integral cerrada. Entonces tengo que, para cada uno de los lados, el espesor va a ser constante. El espesor es constante para cada uno de los lados. Para el primero es 2T, allá arriba es T y T. ¿Bien? Es constante. Así que en realidad, en esta ecuación, ¿yo qué tendría? El espesor es constante y aquí tendría, la altura de la membrana es la misma para la celda, así que ya saben de ahí. Y de ese sería el perímetro, la dimensión correspondiente a cada uno de los lados. Entonces esa ecuación queda de la siguiente manera. Voy a tomar este sentido, voy a empezar con este lado. Para ese lado tendríamos la altura de la membrana va a ser H1. Estamos en la primera celda. Aquí tendrían H1, el espesor es 2T y el ancho es A, ¿verdad? El ancho. Observe que he planteado esta integral para el lado de la izquierda, ¿verdad? De ese viene a ser el ancho total A. La altura de la membrana es H1 y el espesor es 2T. Voy con el lado superior.
la altura de la membrana nuevamente es H1, el espesor ahora es T, ¿verdad? Y el ancho de ella es A. Voy a ir con la pared de la derecha en la celda 1. Ahora, esa pared es compartida. Cuidado aquí. Esa pared es compartida entre celda 1 y celda 2. Es como lo que está ocurriendo aquí. Entonces, allí sí, el delta H sería la diferencia entre la altura de la celda donde estoy menos la altura de la membrana en la celda contigua, en la celda vecina, entre el espesor que también esté en esa pared y la longitud de ella también. ¿Lo ven? Esto es delta H. En estos lados no hay delta H porque ahí yo no tengo esa placa, esas paredes no son compartidas. No son compartidas entre celdas. En estos dos primeros términos, las paredes no son compartidas entre celdas. Aquí sí. Y me faltaría la inferior aquí. Y cerraría el circuito los cuatro términos de la expresión. Tendría entonces más H1, el espesor es T y el ancho A. ¿Se comprende? Bueno, aquí lógicamente todas estas dimensiones cancelan a una acá. Y aquí si observo acompañando a H1, para H1 aparece en cuatro términos, 1, 2, 3, 4. Entonces yo tengo aquí un medio más 1 más 1 más 1. 1, 2, 3.5 que es 7 medios. 7 medios de H1 entre T. Y tengo menos H2 entre T. ¿De acuerdo? Vamos con la celda de al lado. Vamos con la celda de abajo, vamos a plantear la expresión. Fíjense que esto es sencillo, ¿no? Voy a empezar con, así mismo, voy a seguir con este mismo lado. Voy a hacer un circuito cerrado ahora para la celda 2. Esa pared es compartida, entonces ahí tendría delta H, que sería, ojo, siempre es la altura de la celda donde estoy menos la celda adyacente. Entonces ahora sería H2, que es la celda donde estoy, menos H1, ojo con esto. El espesor T y el ancho A. Vamos con la pared superior. Tendríamos H2 entre T por A. La pared de la derecha tiene un espesor más delgado. Entonces ahí tendría más H2 sobre T medio. Y el ancho A. Y el cuarto término para cerrar la celda sería H2 entre T por A. Ocurre lo mismo que en la ecuación anterior. Todas estas A cancelan a una de las de la izquierda. Y tendría entonces el negativo de H1 sobre T. Y aquí tengo varios términos donde aparece H2. Tengo 1 más 1, 2, más 2, 4, más 1, 5. Más 5.
es H2 sobre T. Yo puedo expresar esto de manera matricial. A mí me gustan mucho las matrices. Yo puedo pasar esta T, que es un término común para todas, la puedo pasar inclusive, aquí están dividiendo, lo puedo pasar multiplicando. Yo puedo agrupar todos los términos aquí como P por A por E minúscula entre por un vector de 1 y 1. Y aquí tendría una matriz que va a multiplicar a un vector de incógnitas, que serían las incógnitas de estas ecuaciones, que son las alturas de la membrana H1 y 2. Aquí me aparece algo por lo que yo puedo realizar mi trabajo de formulación de ecuaciones, y es lo siguiente: mis coeficientes aquí serían 7 medios menos 1 y 5. ¿Qué notamos de esta matriz? ¿Qué característica tiene esa matriz que salta a la vista de una vez? Exacto. La matriz es simétrica. Si no le resulta una matriz simétrica, ni siga. ¿Ok? Sigue. Y la razón está aquí, en este término. ¿Sí? En este término de las paredes que son compartidas. Eso produce simetría en la matriz de coeficientes aquí. Bueno, al resolver entonces el sistema, bueno, aquí lo importante, fíjense, lo importante de plantear el problema de manera matricial es que, a pesar de que estas son cantidades literales, yo tengo aquí un vector de números y una matriz de puros números también. Entonces ahí yo puedo resolver eso puedo utilizar Excel. Entonces vamos a usar el Excel para resolver ecuaciones simultáneas. No puede ser una calculadora. Uno puede agarrar la inversa de esta matriz, multiplicarlo por ese vector. Y en Excel lo puedo hacer quizás más rápido, como usted prefiera. El tema es que, bueno, cuando resolvemos ahí están las ecuaciones planteadas ya. No la puse de manera matricial aquí, pero no importa. Los valores ya calculados al resolver H1 y H2 en términos, por supuesto, de PA y T, PAT entre T mayúscula 4 onceavos y 3 onceavos. Listo, entonces ya con eso yo puedo venir y calcular esfuerzos, puedo venir y calcular torques. Vamos a ver cómo sería. Yo voy a tener esfuerzos en cada una de las paredes de la sección, y esos esfuerzos van a ser diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes? Bueno, algunos de ellos van a ser similares. Yo tengo espesores distintos. Yo sé que los esfuerzos es la relación altura entre espesor. La altura de la placa es la misma para todas las paredes de esa placa, pero los espesores de las paredes pueden ser diferentes. Entonces uno puede hacer variar los esfuerzos. Le vamos a llamar, vamos a ponerle una nomenclatura aquí a los lados para diferenciar. Vamos a llamarle este lado superior o esta pared superior
B, a esta de acá vamos a llamarle C, a la interior aquí D, a esta lateral E, a esta F y a esta F. Tengo en total 2, 4, 6, 7 paredes. La más esforzada es la que va a controlar los esfuerzos permisibles, recuerdo que tengo un problema de esfuerzos permisibles. ¿Dónde se van a presentar los mayores esfuerzos? Ya sabemos nosotros que los mayores esfuerzos en la torsión se van a presentar en la periferia. ¿Bien? En la periferia. Así que es de esperar que en las paredes interiores, por las paredes interiores circule poco esfuerzo. Porque por aquí realmente la sección transmite pocos esfuerzos en las paredes interiores. La mayoría de los esfuerzos en torsión, se van a transferir a partir de las paredes exteriores. Es decir, que el circuito de esfuerzo aquí va a hacer esto. Entonces, en el perímetro exterior es donde nosotros vamos a experimentar los mayores esfuerzos. Y por aquí, producto de que esto tiene espesores delgados, está muy cerca del centro, o está prácticamente en el centro, realmente los esfuerzos cortantes que se van a transferir por aquí son bajitos. Van a ser pequeños. Entonces, de salida yo sé de antemano que la pared interior no es la que va a controlar los esfuerzos, porque por ahí se va a transmitir muy poco esfuerzo. Así que la pared la vamos a analizar, pero realmente vamos a ver que los esfuerzos en ella van a ser irrelevantes. El mayor esfuerzo, ¿dónde se va a presentar según esta fórmula? Primero, en la celda que tenga la mayor altura de membrana, ¿sí o no? De estas dos, ¿cuál es la que está presentando la mayor altura de membrana? Va a ser la 1, ¿cierto? Está sucediendo esto. Esto se levanta 4 onceavos, 3 onceavos. Primera observación. Segunda observación, que los esfuerzos no solamente dependen de la altura de la membrana, también dependen del espesor. Entonces, donde ocurran las mayores alturas o se combinen las mayores alturas con los menores espesores, ahí es donde va a ocurrir los esfuerzos mayores. ¿Dónde está el menor espesor de toda esa sección? En la pared E, ¿verdad? Aquí. Pero ojo, la pared E, ¿a qué celda pertenece? A la 2 que tiene una altura menor. ¿Ok? Entonces, lo otro que puede estar en la jugada sería ¿qué cosa? En la celda 1 que tiene la mayor altura y el menor espesor de todas ellas, ¿dónde está? En las celdas A y F, ¿no? Entonces, realmente los esfuerzos en A y F van a ser iguales, así como van a ser iguales en B y G, porque tienen el mismo espesor y pertenecen a la misma celda. Desde luego. Entonces, realmente, aquí lo que entraría en nuestro análisis de esfuerzos permisivos serían o los esfuerzos en la pared A o los esfuerzos en la pared E. ¿Verdad? Los esfuerzos en A o los esfuerzos en E. Esas serían las dos paredes que estarían, por decirlo de esa forma, en la jugada. Las demás van a representar esfuerzos más bajos. Entonces, una de las dos paredes, la A o la E, va a controlar. Ahora, la A y la F son iguales, ¿no? En cuanto a esfuerzo. Ahora voy a plantear la expresión de los esfuerzos para todas las paredes, aunque realmente nos interesa ver entre A y E cuál sería la pared más esforzada. Planteando la ecuación primera que está arriba de los esfuerzos, vamos a colocarla aquí al lado para guiarnos con la figura.
y vamos a calcular el tau en C en dy. Y yo sé ya que los posibles candidatos son A y B. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula a altura de membrana entre T para los esfuerzos correspondientes. En la pared A tendría la pared A, D, C y F pertenecen a la celda 1 y ellas van con 4 onceavos. Entonces aquí tendrían 4 onceavos de P por A por P de B. T mayúscula. Esto sería la altura. El espesor de la pared de SFT, eso va en el denominador. Y aquí estaría aplicando esa ecuación. Por supuesto, esta T se cancela. B y G pertenecen a la celda 2, así que allí la altura es 3 onceavos. 3 onceavos de P por A entre T. Y el espesor ahí también es T. ¿Ok? Vamos a hacer el cálculo en C, en D y en E. C pertenece a la celda 1, así que hay 4 onceavos. Y el espesor es bueno, ahí se cancela también. Porque cada vez que entiende que una línea recta me la tira como. Bueno. No voy a pelear tanto, porque ya te cerré ahí. Hacerlo en castellano. No voy a simplificar nada para que no se entienda. Ese número entre 2T. El C entre 2T, tienes razón. Gracias. Ahí el espesor es 2T. Gracias. O sea, aquí sí, ese 2
2 aquí. En D tendríamos la diferencia entre las alturas. Aquí tendría que restar H1 y H2, es decir, 4 menos 3. Sería un onceavo. Un onceavo. Que dura y el espesor es T aquí. Y en la celda E tendría la altura de la membrana 2, que es 3 onceavos. Que dura T. Y el espesor es T menos. Entonces de allí observo, los que están en revisión son A y E, ¿verdad? ¿Cuál de los dos produce el mayor esfuerzo? E, ¿verdad? Porque aquí este 2 con el 3 queda en 6, que es más que el 4, ¿no? Bien. Entonces el esfuerzo mayor, el tau máximo, en conclusión, el tau máximo es 6 onceavos de P por A entre T. Y de ahí, bueno, las T se cancelan, ¿no? Así que las voy a eliminar no las voy a considerar en mi fórmula final, dado que ellas se cancelan. No aparece aquí la T, ya ha sido cancelada. Recordemos que entre T, al final de cuentas, yo tengo que reemplazarlo por 2 veces G por Z1. Entonces, 2 veces G por Z1. Al reemplazar todo eso, entonces, la fórmula nos queda como 12. 12 sobre 11 de G. Voy a buscar el valor de A por el Z1 que fuera. Es lo mismo. Y esto no puede exceder del permisible, ¿verdad? 5000 psi. Que es mi esfuerzo permisible. Cuando yo reemplazo mis valores, ahora sí, módulo de cortante que es 12 millones PSI y el valor de A que son 6 pulgadas, de ahí puedo obtener cuánto sería la rotación correspondiente si en esa pared circularan 5000 psi de esfuerzo. Vamos a hacer ese cálculo. Notación científica 6.3657. ¿Qué unidades tiene? Las unidades de la rotación por unidad de longitud es radianes. En este caso las unidades de longitud están en pulgadas, ¿no? Sería radianes sobre pulgadas. Eso responde a nuestra pregunta 2, ¿no? Respondimos la pregunta 2 primero, no importa. Está bien. Pregunta hasta aquí. Necesito calcular torque, ¿no? El torque, colocar la fórmula, sería 2 veces el volumen. Voy a calcular el volumen aquí. Aplicando esta relación, ¿no?
voy a tener dos términos. El de el área de la celda 1 con su altura de membrana y el área de la celda 2 con la altura de la membrana. Ambas son a cuadrado. Entonces el área de la celda 1 a cuadrado. La altura de la celda 1 aquí la tengo. 4 onceavos de P por A por T entre T. Ese sería el primer término. Esto es el área y esto es la altura. Área y altura. La segunda celda tendría un área también al cuadrado. La altura es 3 onceavos. P por A T entre T. Vamos a agrupar todo eso. Yo tengo aquí 4 más 3, 7 por 2, 14. 14 sobre 11. La A la voy a colocar junto a la otra. Así que ahí tendría P entre T por A cubo por el espesor. ¿Verdad? Nuevamente, P entre T es ¿qué cosa? Esto mismo. 2 veces T por Z1. Entonces, al multiplicar 14 onceavos por ese 2 que está ahí, nos quedan 28. 28 sobre 11 por G por Z1. Por G por Z1. Recuerden que lo que estamos reemplazando aquí es, nuevamente, aquí, 2 veces G por Z1. Por G. Voy a poner el Z1 al final. Por G por A cubo por T y Z1. Bien. Entonces aquí vamos a reemplazar ya todo al final. G de los 12 millones de PSI. 12 millones de PSI. A de 6 pulgadas. T es. ¿Cuánto dice el programa? ¿Media pulgada? Media pulgada, sí. Gracias. T es media pulgada. Y Z1 lo acabo de calcular aquí arriba. Entonces ya con esto puedo calcular cuánto es el torque que le podemos aplicar a la sección para no exceder los esfuerzos. Esto va a dar en libras pulgadas. Vamos a hacer el cálculo por ahí. Colocarlo aquí al lado, aquí delante. Aquí al lado no cabe. 5, 12 al cubo, por 12 millones, ahora 28, 210.000. O para no escribir tanto, número 210 y pulgada. También lo podríamos expresar en que pi dividido entre 12. Me gusta más elegante. El torque sería 17.5 kPa. Más manejable.
Y esta es la respuesta a la pregunta 1 del problema. ¿Cuál es el torque que podemos aplicar para que no se excedan los esfuerzos permisibles de 5.000 veces el esfuerzo por tanto? Así de fácil, profe. Sí, así de fácil. Pero ¿cuál es el truco? No hay duda. Es así. No puede ser tan fácil. Sí, es así de fácil. Algo tiene que tener, no tiene nada. Si llega la receta, si el problema midiera los esfuerzos en todas las paredes, aquí ya están calculados. ¿Sí? Por supuesto, en los apuntes ya está resumido el cálculo de la pendiente máxima, que aquí vimos que era el 6/11. Aquí está, el 6/11, pendiente máxima, P por A es 3T, y ahí simplificada la T minúscula de los represores. Y el volumen bajo la membrana, aquí está calculado 7/11, que es hasta aquí, por el 2 queda en el 14, que está más adelante, y luego por el 2 nuevamente queda en el 28, que está acá. El 2 de 2G por Z1. Hay dos 2. El de la fórmula y el de 2 veces G por Z1. 2 veces G por Z1. ¿Ok? No se confundan. Bien, este es el resultado igual, 635 por 10 a la menos 5 radianes sobre pulgadas. Aquí me faltó por 10 a la menos 5. Vamos a agregar. Calculo la notación científica. Por 10 a la menos 5, esto es bien pequeño. Radianes sobre pulgadas. Ahí yo lo transformé, ¿no? La transformación de radianes a grados, usted la conoce, ¿no? Pi entre 180 grados. 180 grados entre pi radianes le produce esta rotación en grados. Y si transformamos pulgada a pie, le resultaría que cada pie longitudinal de esta sección, de esta barra, rotaría 0.04 grados. Eso que rotaría cada pie en el sentido longitudinal de la sección. Cada pie va rotando 0.04 grados. Y aquí está el cálculo del torque correspondiente. 210.000 o 210 pulgadas o 17.5. Ya transformado a unidades no manejables. Aquí, bien. Pero este sería el procedimiento. ¿Preguntas? Ya no tendría más nada que agregarle al curso. Ya esta es, de hecho, la última página del último módulo. Ya no hay más nada. Kevin, no hay más nada. Hasta aquí, ya. Esta es la última clase. Ustedes ven que si uno se programa bien, y eso le debe quedar como enseñanza también colateral del curso, ¿no? Si uno se programa bien, estructura sus metas. Teníamos 30 y cuántas clases al principio del semestre? 31, creo. Y eso que yo había contado de menos porque no contaba con la toma de posesión del presidente de la República, que hacía 30. Teníamos 31, al final pudimos manejarlo en 30. Pero si usted estructura una meta, por larga que sea, y la divide en alcances, pequeños logros, con objetivos claros, si usted respeta su propia programación, usted llega al último día cumpliendo con todo. Por eso los profesores a veces cuando vienen, ahora que tengo 2 años ya de ser vicedecano académico, no me alcanzó el semestre para cubrir el curso de estática. Profesor, debe su programación del curso. ¿Ni qué? Sí, su programación, su programa del curso. Me entregan esto. Me traen esto.
Yo no, eso no es lo que le pedí. Día a día su programación, ¿cuál es? Eso se hace. Por eso usted cómo cree que uno logra cubrir un tema de un semestre. No me alcanzó el tiempo, muchos días libres. ¿Y por qué si me alcanzó? Y estábamos en el mismo semestre. ¿Sí me explico? Ahora bien, el otro grupo sí me va a alcanzar a ver una clase más con ellos, sus vecinos de aquí. Yo los veo a ellos mañana. Yo cubrí con ellos este mismo ejemplo hasta aquí, el día de ayer. Con ellos sí voy a tener oportunidad de quizás practicar un par de ejemplos más de esto mismo, que desafortunadamente usted le coincidió el día lunes con toma de posesión. Pero la clase de mañana va a estar grabada, va a estar disponible en Teams. Si usted quiere ver los ejemplos que voy a presentar mañana ya, pues ahí va a estar disponible. No es material nuevo, simplemente voy a de repente resolver un par de casos de esto mismo, complementarlo, pero es aplicar otra vez esto quizás con uno o dos ejemplos más que desarrolle o que pueda desarrollar el día de mañana. Pero hasta aquí sería entonces el final del semestre. Feedback ahora. ¿Qué le ha parecido el semestre? ¿Qué considera que debemos mejorar? ¿Qué le ha parecido la mecánica de grabar las clases, tenerlas ahí disponibles, consultarlas? Ahí hay más de 60 clases si sumamos los dos salones, y eso va a estar allí, ¿no? Cada clase tiene hora y media. No sé si de aquí al semestre se puede ver todo el semestre de nuevo. Sería un poco aburrido también, ¿no? Tampoco es necesario, ¿no? Pero quizás algunos tópicos importantes. La parte del problema ese de estabilidad que hizo, que no lo entendí muy bien, entonces se entrega el video tal, alguien es bastante organizado en eso, le tiene nombre a cada archivo, puede ubicarlo. Y ahí comienza a dar scroll a la asunto de aquí, en el minuto 38, ahí fue donde la cosa se puso buena. Usted puede entrar ahí, pero las veces que necesite. La idea fue el registro del semestre, sí, todos los créditos, regalar la clase. ¿Alguna consulta o algo que deseen aclarar? Semestrales el lunes, 7:50. Okay. ¿Qué sabes? Y todavía hay que definirlo como un... Tengan atentos a los tips porque estamos chequeando porque al otro grupo le pusieron en el calendario el examen el día jueves y queremos que lo hagan juntos los dos del mismo día. Así que todavía estén atentos al lugar. Va a ser algunos de tus salones, por supuesto. ¿El semestral va a ser de 2 horas o de 3? Vamos a darle hasta bueno, creo que vamos a reservar hasta el mediodía, ¿no? 12. Que tengan la mañana, ahí, 7:50 a 12, para hacer sus problemas. El tiempo no son las limitantes. A veces se necesita más tiempo, bajo la presión de que tiene que hacerlo en 2 horas, comete error. Bien, todos están de acuerdo. Esa pregunta es fácil. ¿Viene todo? Sí. Y un examen semestral, porque viste en el semestre. ¿Perdón? Van a ser todos solo problemas generales. En ocasiones hemos preguntado teoría, pero eso a la gente como que... Y a la hora de redactar ahí una pregunta sobre la ley de Hooke, no sé qué cosa, y la analogía, describe un poco la analogía de Randall y uno se encuentra ahí con cosas que lo llevan a uno a dudar de su propia existencia. Que yo me levanté esta mañana, o el de domingo, esto que está aquí, no sé qué. Bueno, en esta vez vamos a no preguntar teoría. En hormigón sí hacemos preguntas de desarrollo. Es importante en los cursos de diseño y profundizar. Bien,
¿Qué le ha parecido el curso? ¿Lo han vendido? A mí me gustó mucho. ¿Te ha gustado? Mucha organización, también las clases, había detalles que no estaban escritos en los módulos o uno no había podido escribirlos y en las clases aparecen y Un video, ¿no? A ver si lo podías retomar. muy ubicado. Muy bien. Sí. Y también que está todo material disponible ya, desde el principio del curso. Ah, sí. O sea que uno puede estudiar antes y puede cargar antes y puede tomar apuntes. Claro. Muy bien. Difícilmente lo hacen, yo lo reconozco, ¿no? De sentarse previamente no es tan sencillo. Sería lo ideal, pero el mundo está lejos de ser ideal también. Pero bueno, está disponible, que es lo importante. Quizás depende de cuándo se hace, igual se queda de esta manera, viene. Por lo menos para saber dónde estamos. Ok. ¿Ha podido aclarar cosas de otro semestre? Sí. A mí me gustó mucho que tienen la parte de material complementario, los ejemplos, Sí. y entonces uno podía ver diferentes situaciones que quizás no alcanzaba por esa clase Claro. y uno se preguntaba qué pasaría si pasa esto. Sí. Y ahí estaba ya también cubierto. Sí, ahí en el Teams procuramos siempre tener el material de ejemplos adicionales, referencias también bibliográficas. Hay temas como análisis plástico, este mismo tema de torsión, como son temas ya bastante más avanzados, no hay tanta bibliografía al respecto. Pero lo que hay, hemos procurado ponérselo aquí a disposición para que lo tengan de referencia. Pudieron consultar las referencias del Access Engineering, ahora que tenemos en la biblioteca, aplíquenlo en los demás cursos. Hay mucha bibliografía ahora digital disponible, muy útil. Ahí en el tema de análisis plástico está el libro de Michel Bruno, Doctor Design of Steel Structures. No voy a conectarme a internet porque hay problemas, pero para análisis plástico está disponible allí en el Access Engineering de la Macroquio, el libro de Doctrine Design of Steel Structures de Michel Bruno. Michel Bruno y otros, ¿no? Michel Bruno fue mi asesor de tesis doctoral en la Universidad de Boston y su libro de diseño de estructuras de acero es verdaderamente genial. Ahora, el libro se utiliza más bien en los cursos de diseño, sin embargo, los capítulos de análisis plástico tienen material muy útil para la parte teórica del concepto del análisis plástico. Claro, él lo lleva más allá hacia el diseño también, hacia el diseño, que no está de más que lo vaya viendo para su curso de estructuras metálicas. Pero en lo conceptual, los métodos de paso a paso, de cinemático y el método de equilibrio están muy bien desarrollados aquí. Son como 3 o 4. Son como 3 capítulos. Ahora él lo presenta también para marcos con techos inclinados. Esto no se meta a verlo porque esa es una geometría de los mecanismos de colapso que yo ni siquiera en el curso de estructuras metálicas la tuve. Yo lo veo en el curso de estructuras de acero avanzadas en la maestría, veo ese tópico que es un tópico bastante avanzado. Digo, cuando llega ya no saltes eso, no llega hasta ahí. Vea la parte del análisis plástico, que está muy bien. Y hay los temas de estabilidad, también hay varias referencias allí muy buenas en el Access Engineering. Consulte esto, ¿no? Esto le va a servir mucho, el Access Engineering. En el site de la biblioteca, ¿no? El OPAC, no sé qué cosa, el OPAC,
Hablan fluido, me dijo el profesor Salvador, había encontrado no sé cuántos libros de mecánica de fluido, buenísimo. Está bastante completa. Hay que sacarle provecho a eso. Yo no sé si el próximo año la universidad va a renovar la suscripción es anual, es por año, ¿no? Las universidades. Ahora las editoriales ya no están imprimiendo libros. Es más, yo creo que la biblioteca, la librería nuestra que vende libros cada vez tiene más problemas de tener un surtido de libros impresos disponibles, porque las mismas editoriales ya no están imprimiendo libros. Es más, lo que hay ahí creo que es lo que ya, donde se venda, se vendió, ¿no? La librería nuestra pasará a ser de repente otra cosa, ¿no? ¿Sí? Ya las universidades lo que están haciendo es suscribirse a las editoriales como Pearson, McGraw-Hill, Alfa Omega, etc. Es más, uno de mis vicios o mis hábitos es la lectura. Yo soy un ratón de biblioteca. Yo me leo entre 40 y 50 libros al año, casi que me leo un libro por semana, que no tiene nada que ver con ingeniería, porque también leo de ingeniería, ¿no? Después de las 11 de la noche ya me pongo a leer otra cosa. Entonces, ya yo no compro yo tengo varios libreros en mi casa llenos de literatura que he ido comprando a lo largo de mi vida, pero ya no, ahora que mi esposa me lo prohíbe. Ahora mete más libros. Un libro en anaquel, en librero, en cajas plásticas, una locura. Entonces ahora lo que hago es que los descargo digitales. Todavía voy a nombre de la mancha. Todavía tengo la cosa esa de abrir el libro y. ¿Ah? Exacto, hacer eso, ¿no? Sí. Uy, qué rico. Entonces, pero ahora lo que hago es que voy, me siento un rato, me tomo un café ahí en el Hombre de la Mancha, veo los libros que hay, los busco acá, ¿y qué cree que encuentro? El mismo libro a menos de la mitad del precio. Libros que ahí pueden costar $20, aquí me los encuentro de repente en $12, en $8, y a veces tienen promoción y me avisan. Hey, el libro que te gustó, lo tenemos ahorita en promoción a mitad de precio, y puedo comprar un libro que allá puede estar $20 en $5. Ahora, no es el mismo placer, aquí no puedo hacer eso pero me he ido acostumbrando a leer en la pantalla, ¿no? Ahora, aquí, fíjense, literatura contemporánea 72 libros, literatura clásica 35 libros, libros de historia que me encantan 6 libros. O sea, cuando sumas aquí pueden haber más de 150 libros. Yo no puedo cargar 150 libros. No puedo, ¿no? Pero aquí están. Cada una de esas figuras es un libro, ¿no? Y cuando abres, lo puedes leer ahí. Bueno, lo abres y puede te da el efecto ese de pasar la página. Más o menos, ¿no? Y me gusta mucho de que tiene un diccionario allí mismo incorporado. A veces hay términos que uno dice, ¿qué será esto que quiere decir? Y uno lo puede sombrear la palabra, selecciona la palabra y te dice cuál es el significado de esa palabra. Libros en inglés, de repente, ¿no? Uno está leyendo esa palabra, nunca la había visto. Uno puede pedir que le traduzca. Es más, uno puede seleccionar la frase entera y traduce la frase entera al español. Yo estaba leyendo un libro de un autor, Albert Camus, ¿no? Entonces tenía muchas frases en francés. De repente en un diálogo alguien metía una frase en francés, yo que le estaba diciendo, subrayaba la frase y él me la traducía. Genial. Eso fue un libro que tenía un diccionario al lado. Entonces, bueno, el mundo está cambiando, ese es el mensaje, ¿no? Y uno, al final de cuentas, siempre tiene que adaptarse. Siempre tiene que adaptarse. Siempre tiene que adaptarse. La tecnología ahora mismo permite hacer muchas cosas y hay que aprovecharla. Cuando yo estudié estos temas, con los profesores que tomé estos temas, lo que nos daban era fotocopias de algún libro viejo que yo tenía por ahí, cuando había bibliografía, ¿no? Cuando no era, bueno, trata de ver con lo que el profesor está mostrando en clase. Recuerdo
en una ocasión, yo este curso de Cuerpo de Formadores 2 lo tomé con el doctor Levy, con Víctor Levy. Es más, mi grupo fue el último grupo al que Víctor Levy le llegó a dar clases antes de fallecer. Él falleció en el 95 y en el 95 yo estaba en cuarto año de ingeniería y él cuarto o tercer año, y él nos llegó a dar este curso. Y cuando llegamos justamente al tema de análisis plástico, igual, uno de mis compañeros viene y dice, doctor, está muy interesante el tema. ¿Alguna bibliografía, algún libro donde podamos estudiar más de análisis plástico? Él hablaba con acento, un acento. Su primera lengua no era ni el español ni el inglés, sino el francés, era su primera lengua, el doctor Levy. Pero su segunda lengua creo que era el inglés, y la tercera lengua era entonces el español. Entonces él hablaba con un acento así medio claro. Entonces le responde a mi compañero, en el tema de análisis plástico, el libro soy yo. Bueno, te vas a tener que llevar profe a tu casa porque estudias. Entonces era una situación distinta y había que adaptarse a lo que había en la época. Cuando estaba en los cursos de hormigón, de diseño, yo lo tomé con el profesor Camo, con Víctor Camo, que no hace mucho, se retiró ya de la universidad. Y estudiábamos una fotocopia que él traía de un libro que tenía. Había un negocio de fotocopiadoras que ya no veo, ya nadie saca fotocopias, uno carga su PDF, pasa mi PDF, lo descarga. Pues el centro de estudiantes, cuando existía en aquella época, administraba los puestos de fotocopiadoras que tenía la universidad. Entonces uno iba allá a sacar fotocopias. Había que tener siempre un presupuesto. No, las fotocopias costaban 3 centavos, 5 centavos en aquella. Pero si tienes que sacar 25 páginas, ya había pensado, ¿no? O almorzaba o sacaba fotocopia. Que bueno, voy a almorzar una sopita en la cafetería y saco mi fotocopia. Entonces así era la situación. Hoy en día hay mucho acceso. Quizás por eso la gente a veces es más perezosa para estudiar, porque como está todo al alcance de los dedos, eso yo lo busco ahí en está. Entonces el reto es desarrollar las habilidades que esto requiere con todas las herramientas que hoy existen. Antes, para poder llegar, necesitabas en el momento de unirse una parábola, de una elipse, como hicimos aquí, había que integrar la fórmula esa que yo les mostré la vez pasada, ¿no? Y eso podía pasar toda una mañana tratando de hacerlo, por sustitución trigonométrica. Hoy en día tienen acceso a un programita de estos, de Wolfram, por ejemplo, que yo se lo he mostrado otras veces. Y ese programita que cuesta menos de $10 es maravilloso. Tiene partes de matemática, de ingeniería, de estadística. Yo uso mucho la de matemáticas, estadística que me gusta, ingeniería física, pero tiene de muchas áreas. Materiales, sobre todo de construcción, ciencias computacionales, hay cosas de historia, a veces que me pongo a buscar ahí. Mucho, cultura, música, de lo que usted quiera. Este es un programa en conocimientos muy versátil. Sí, no voy a esperar a acceder a algo que no tengo internet aquí, pero es decir, una cosa como esta que cuesta menos de $10, usted la carga con herramienta. Yo no integro nada ni digo nada, yo solo meto ahí, hago o invierto a metamateria. Es decir, la tecnología permite hacer muchas cosas. Pero, como siempre les digo, ¿no? Las herramientas, la tecnología solo le funciona al que sabe, ¿no? Si yo le voy a poner ahí una ecuación para que saque la integral de una elipse y la ecuación no está bien formulada, él va a trabajar con lo que yo le dé. O sea, ahí sí poder derivar cosas, desarrollar, diseñar, utilizar la creatividad. Las herramientas funcionan muy bien, pero hoy en día hay inteligencia artificial. Hoy en día mis estudiantes de tesis, ya yo no peleo con la redacción con ellos, porque igual cuando se la mandan al profesor de español, el profesor de español no hace bien su trabajo y regresa acá con falta ortográfica.
y viene certificada por el profesor de español. El trabajo está libre de errores gramaticales y ortográficos, cumple con todas las reglas de español. Y cuando uno ve, encuentra con último sin tilde. El último valor de la guerra, último sin tilde. ¿Por qué no le puso tilde? Ah, el Word no me lo subrayó. Bueno, lo que pasa es que el Word también es inteligente, pero no tanto, ¿no? De ultimar, el verbo ultimar, último, no, entonces no sabe qué quiere decir, ¿no? Existe último con tilde y sin tilde. Eso un montón de cosas. Entonces, hoy en día utilizo ChatGPT para la redacción de las tesis de mis estudiantes. Digo, mira, ya terminamos esta parte de tu tesis, redacta este capítulo. Cada vez que vamos a redactar un párrafo, haz tu párrafo con tu idea, todo, entra el ChatGPT y dile que te mejore la redacción de este párrafo. Y él la regresa de vuelta inmaculada, ¿no? Ahí. El estudiante llega y tira eso ahí con las comas, como si lo hubiera regado ahí, como cree que son. Y él regresa de vuelta al texto. Cuando uno lo lea, un poco para ver lo que realmente estén trabajando en ello. Mándame el texto tuyo como tú escribes y mándame la versión pasada por ChatGPT. Entonces uno ve la diferencia, ¿no? Y los mismos estudiantes van aprendiendo incluso a redactar. Ah, mira cómo se escribe. O sea, utilizada la herramienta de esa forma es provechosa. Ahora, usted también le puede decir haga una tesis de tal cosa y se hace. Salen está encargado de pasar las tesis por el antiplagio, un software que tenemos. Él sabe lo que le menciono. La tecnología hoy en día permite muchísimas cosas y permitirá mucho más. Y lo que le queda a uno es adaptarse y sacarle buen provecho. Así que bueno, solo me resta desearle buena suerte en sus exámenes finales. No intenten el acelerador, no tengas ahí. Un par de semanas te será libre un rato. Pero ahora hay que mantener la guardia alta y prepararse bien para lo que viene. Y bueno, espero verlos de vuelta en otro semestre. En otro curso, ¿no? No sea que no sea este. Porque si te le gustó tanto, quiere venir, ¿no? Bienvenido también. Yo voy a estar en otro semestre en el nivel 1. Así que los que la van a tomar, el grupo de la mañana, 7:50, no sé cuál va a ser, pero a las 7:50 ahí me veré. Creo que todavía no se han publicado los horarios de los grupos. Estamos armándolos ahora mismo en el decanato. Por ahí después de los semestrales ya usted va a ir viendo cuando se publica, ¿no? Pero en el grupo de las 7:50 lo mismo, ahí me verá. Ok, chicos, entonces, buena suerte y seguimos en esto. Nos vemos entonces el día lunes. Recuerden sus entregas, ¿no? Parcial de llevar a casa. Y bueno, prepárense bien para su examen. Y atento a la grabación de la clase de mañana, que voy a presentar algún par de ejemplos más para ustedes. Y para ustedes también, solo que va a ser en digital.